Bendiciones, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones, Bien visionado. bendicionados una vez más Shalom, shalom. en estas clases, en estos cursos iniciales que estamos haciendo todos los domingos con mucho amor. Y vamos a continuar la sesión de hoy con el tema de Malhut. La vez pasada había puesto que era la primera esfera y tú me corregiste de que era la última, así que lo cambié, ahora es la última. Y bueno, para quienes no han visto las otras clases, está el link de pronto del resto de las clases que hemos hecho. Está la clasecita número 5 o 6, ahí lo van a poder ver. De todas formas, siempre vamos a ir recapitulando y reforzando y resurgiendo. Malhut es la última esfera en la creación, en orden de creación, pero es la primera que nosotros podríamos llegar a alcanzar Claro, como desde nuestra desde nuestra conciencia conciencia mundana. sería la más cercana a las experiencias que hemos tenido. Entonces, por eso preferimos a partir por esta, porque si partimos por Keter, puede que uno quede así como, creo que ni siquiera nosotros tenemos mucha teoría de lo que se supone que es Keter y algunas ideas, pero es algo muy inefable, muy abstracto. En cambio, todo lo que tenga que ver con Malkuth es bastante más cercano y fácil de digerir para todos. Claro. Ujú. Así que vamos a empezar a comprender este mundo de la fisicalidad y nuevamente donde la ciencia, espiritualidad, prácticas y teorías se unen. Quise traer esta colación hoy día. Y me fui en volada pensando esto de la cebolla cósmica y me encantó, porque incluso siento que se relaciona un poco con el concepto de realidad del budismo. El budismo habla de que en el fondo todos los fenómenos, si uno los empieza a observar, como que carecen de existencia inherente. Entonces, como que la cebolla no existe, la cebolla es como un capa y capa y capa, pero ¿qué es la cebolla? No es las capas, pero sí el conjunto de capas, pero sí, pero no. Entonces, esta cebolla cósmica, que para mí el árbol de la vida es como una especie de cebolla cósmica, tiene infinitas capas. Y por ende también tiene demasiadas perspectivas y formas en las que podemos ver. Entonces, si bien hasta ahora habíamos visto más o menos este formato del árbol de la vida y este formato del árbol de la vida, no, ese tampoco, ya lo pasé, no importa. Habíamos visto algo parecido a esto, habíamos visto esto. Hoy día vamos a ver otra forma de observar el árbol de la vida y ciertas capas y ciertas maneras. ¿Quieres hacer tú el viajecito o lo voy haciendo yo y tú vas comentando? Realmente no sé qué es lo que quieres hacer aquí. Hablar, por ejemplo, de las tres columnas. Creo que no habíamos mencionado el tema de las tres columnas y yo lo siento como que bien potente en términos como de las formas que toma el universo. Ok. Bueno, tal cual lo pusiste en el gráfico, uno puede ver las columnas como fuego, aire y agua. Estas son columnas verticales. Hay 7 planetas o 7 senderos, que son los que están marcados en azul, que definen esta verticalidad, algo que está arriba, algo que está abajo, dimensionalmente. Entonces no es realmente algo que está arriba o abajo, o sea, es mucho más compleja en términos de dirección. No es como tridimensionalmente, esto está para el lado, esto está para la izquierda, arriba, abajo. No, no es tan así. En términos de un hipercubo pentadimensional, hay cosas arriba y cosas abajo, pero es casi como que estén en el mismo lugar, entre comillas, eh, y dependiendo de las capas. Ujú. Pero sí se pueden ver en 3 elementos como fuego, aire, agua. Partiendo desde la corona, que es como energía al estado puro, vendría siendo como neutro aire. Luego pasamos a la primera emanación que sería Jojma, después de que termine Jojma, y ya estamos hablando de una columna que es de elemento agua. Y aquí es muy curioso y puede ser un poco confuso porque se le asocia a Adán. Entonces,
uno suele tener la percepción de que el agua es femenina, pero en este caso estamos hablando de aguas masculinas. La columna derecha son aguas masculinas, entonces está torcido. Entonces es como, pasa lo mismo con nuestro cerebro. Entonces, el hemisferio derecho, que es el hemisferio más femenino, controla el lado izquierdo del cuerpo. Y lo mismo viceversa con el hemisferio izquierdo, controla el lado derecho. Eh, Aún así, se habla de una izquierda, como el rigor y otras cosas, que suelen ser aspectos que están más demarcados en el hombre. La inteligencia racional, esas cosas. Pero esas son cosas de la columna izquierda, que es femenina. Pero en este caso, tiene el elemento fuego. Es muy curioso cómo lo propone este esquema, porque no es lo mismo que nosotros observamos en el mundo físico, entonces no es intuitivo. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros evolucionamos, regresamos a nuestra esencia, y esa esencia es la que nos completa. Entonces, si yo soy hombre y tengo mucha racionalidad, cuando desarrolle mi parte más mística, artística, metafísica, ahí me completo. Entonces, lo mismo sucede con las mujeres, que son eh, más llevadas a ciertas otras cosas del cerebro izquierdo o las emociones y les va a faltar más esta parte racional, estructural, disciplinada, agradecida, etcétera. Muy bien. Entonces, aquí cuando hablamos de las dos esferas superiores, de alguna forma se habla de una mente artística abstracta, otra mente racional, pero en realidad es una racionalidad muy elevada. Mm, Entonces, la racionalidad femenina no es la que va a entender cómo hacer una ecuación matemática y desarrollar un software o un algoritmo complejo, sino que es una inteligencia aún mayor que te permite comprender la estructura de la realidad, mm. una estructura profunda, una inteligencia superior. Así que así están marcadas las columnas, con esas características, son columnas perdón, son características que están más allá de lo que nosotros conocemos. Entonces, Jogma se le llama sabiduría, y la sabiduría no es lo que te van a enseñar en filosofía los profesores, que en el fondo sí es lo que se suele enseñar en la filosofía, sí hablaba de Jogma, Un poquito más pero pilar. se perdió, Mm. se perdió Platón, todos estos griegos que hablaban de estas cosas eran sumamente místicos. Se perdió su práctica más meditativa, ¿no? Como que hoy día se recuerdan más los conceptos y las ideas que ellos entregaban y no tanto quizás las prácticas que ellos conservaban Y no solo para eso, completarlo. y no solo eso, se entendió de una forma, de alguna forma estos personajes griegos que marcan la pauta de nuestra cultura, que como que se toman algunas cosas, se tomó solo algunas cosas, Mm, y se comprendieron las cosas de manera muy limitada, porque ninguna de las personas que posteriormente en el Imperio Romano, qué sé yo, sucesivamente, recuperaron esta sabiduría, la filosofía, ninguno de ellos era místico y nada lo entendieron en profundidad, todo lo entendieron superficialmente. Entonces está el mito de la caverna de Platón y de alguna forma se entiende como que una persona que es inteligente o científica ve a los demás como personas que están viendo mm. las sombras y ellos se descartan de que estén viendo las sombras. Y no, ellos todavía están viendo las sombras. De alguna forma estamos todos viendo las sombras. Todos estamos viendo las sombras, las sombras, perdón, no las Mm, sobras. Efectivamente, porque estamos obsesionados con esto y eso es lo que hablábamos en la clase exacto. pasada y un poco lo que vamos a también seguir profundizando hoy día. Ajá, entonces, ¿quién realmente sale de la caverna? Es alguien que sale de la dimensión de Malkuth y comienza a ver las otras Y dimensiones. conecta con las otras dimensiones superiores. Para un poquito terminar y cerrar esta diapositiva, creo que es súper interesante. Hay dos cositas que me gustaría mencionar. Uno es que en general en la espiritualidad tenemos como una idea de un centro, creo, que se ha hablado. Bueno, hay dos formas de verlo. Está como esta idea del yin yang,
como de la dualidad, y está este otro idea como de una columna central, como el camino del medio, o esta idea de los chakras, por ejemplo, que son como los 7 chakras del medio, y de alguna forma la Kabbalah, y en específico el esquema del árbol de la vida, es como la unión de ambas. Dice, sí, dualidad yin-yang, y además la columna central. Y esa sí que parece una estructura sólida de la cual tú querrías construir un universo. Ni dualidad, ni solamente una columna central. Claro, y la dualidad es totalmente falsa porque te muestra una figura que es totalmente equilibrada en tanto negro y blanco y no es así, para nada, en lo absoluto. Siempre va a haber más de una que otra. Entonces, para nuestro mundo, siempre hay más oscuridad que luz Mm, en este mundo físico material, porque estamos en el mundo de las sombras. claro, un poquito lo que hablábamos aquí, ¿verdad? Como Exacto. que el Keter es 100% luz y 0% vasija. Entonces podríamos decir que la esfera es como toda blanca en esta dimensión, la esfera de Yin Yang. Claro, una cosa así. Y aquí en Malhut, lo más abajo, es 0% luz, 100% vasija. Y aquí podríamos decir que Yin Yang, en vez de ser 50-50, 50-50, sería 100% negra. Claro, una cosa Y así. de repente por aquí podríamos más o menos ir viendo como el famoso Yin Yang. Claro, y nunca sería así porque realmente Está muy no lindo, está ¿eh? separado. Sí, son unos pececitos muy bonitos. Muy bonito. Nunca está separado el árbol de la vida realmente. Ujú. Entonces nunca es 100% en ningún lado, ni realmente es una... se repite de alguna forma esta diferencia de luz y vasija. Aunque los sabios siempre de la sabiduría china, que hablaban del yin yang, siempre lo veían en términos relativos, jamás fue una opción así como 50 y 50 y aquí está todo Claro, mitad y es mitad. simbólico. Es Es simbólico. simbólico. Si tú ves algo que es 50 y 50, te trae la idea de equilibrio, pero es falso. Y es Mm, importante destacar que es falso, porque nunca el equilibrio se logra con 50 y 50. mm, Es como cuando las personas dicen, no, acá las relaciones son 50 y 50, es falso. Las relaciones no son 50 y 50. Siempre van variando. De repente uno está al 80, el otro está al 20. mm. O de repente los dos están al 20 y la cuestión no está funcionando, pero de alguna forma se busca ayuda y vuelven a algún otro porcentaje. Entonces van variando realmente los Y lo vemos en la porcentajes. naturaleza, pues súper orgánico todo, como que tú ves un jardín y no va a haber una, no sé, pues una abeja y una planta y hay Ujú. una relación 50-50, sino que ya todo es un organismo vivo. Claro, incluso el mismo pH y otras partes del ambiente de un sustrato van variando, Ujú. pasan por periodos. Entonces, cuando llegan a cierto estado de acidez, después cambian su pH y vuelven a la alcalinidad y vuelven nueva vida a resurgir. Es todo un ciclo. Hay un ciclo. De todas formas. Así que podríamos decir que, bueno, decíamos que esta es la primera, y la primera forma que toma después de la luz pura que está por sobre Keter, la primera forma que toma es el dar, ¿verdad? Y después de dar va a un recibir, del recibir al dar, del dar al recibir, del recibir al dar, pasa igual por el centro. Pero creo que eso es súper importante, decir que en el orden de las cosas primero está la unidad y luego el dar. Sí, de hecho, en tu mismo diagrama, la primera da y la segunda, que es dadora, recibe para poder dar. Entonces siempre está recibiendo para dar, igual que la Exacto, feminidad. La recibe para mujer dar. primero tiene una semilla, luego puede dar un hijo y luego a ese hijo le puede dar leche. Entonces ahí Mm. se da se puede ver ese círculo en la misma biología. Claro, entonces aquí habla como del masculino y femenino. El masculino da, más allá de hombre-mujer, estamos hablando como de energías. Entonces el masculino da, el femenino recibe, pero como todos tenemos algo de femenino y de masculino, y el masculino y femenino es relativo a algo, entonces podríamos decir que Binah es femenino relativo a Jochma, porque recibe de Jochma. Pero con respecto a Keter, es masculino, Agencia. a Gesed, perdón, pero con respecto a Gesed, es masculino porque le da a Gesed. Exacto. Así que eso sería como por esta diapositiva. Obviamente después podemos ir profundizando otros aspectos, pero está muy interesante, y además esto de que ya empiecen como más o menos la lógica de las cargas, ¿verdad? La carga positiva, la carga negativa, la carga neutra, también existe el karma positivo, el karma negativo, el karma neutro, y así vamos viendo de que está el fractal que se expande.
Sí, es muy interesante porque en el mismo árbol uno puede ver las cláusulas. Si sabemos que la columna de recibir es la negativa, tú tienes un karma negativo, estás en un exceso del deseo de recibir para ti mismo. Entonces, no hay forma de que no estés en un exceso del deseo de recibir para ti mismo si tu karma es negativo. ¿Cómo saber que el karma es negativo? Es porque te pasan cosas malas de vez en cuando. Si te Ujú. dejan de pasar cosas malas y estás en una especie de, de vida más neutra, ya quiere decir que tienes cierto avance. Si no, siempre hay que entender tan gratos somos y qué tan Dadores. altruistas somos, qué Mm. tanto deseo de dar tenemos. Entonces, a veces puede que tengamos el deseo y hayan otros problemas que no nos permitan dar, y de alguna forma todavía no nos podemos transformar en alguien dador. Bueno, yo creo que vamos a hablar mucho más del dar en Gesed, que es como el aspecto más potente del dar, es como dar al estado puro. Sin embargo, a mí una cosa que me gusta mucho decir es que el dar con con todas las ganas, y creo que lo habíamos mencionado antes, no se trata de yo, con todas mis limitaciones, doy de todo lo que yo tengo, porque eso ya es sacrificio, o sea, el sacrificio visto en un lugar negativo, como Hasta que duela. hasta que duela, sino que se trata de traer energía de los campos infinitos. Entonces conecto con Keter y desde Keter es que doy, Claro. con mi conexión de la abundancia infinita. Claro, entonces no se trata de esculpir una manzana para regalarle a otro esa manzana, sino que ir al árbol, tomar la manzana y traerla. Mm. Entonces suena súper simple, porque lo es. El problema es que no es fácil, Pero es por distinto. ejemplo, termina la idea. Ah, no, eso. Pero por ejemplo, a todos nos abunda un abrazo o una sonrisa, es algo como que no se nos acaba. Entonces hay ciertas cositas que son muy pequeñas, uno puede decir, pero que no se acaban y que uno siempre tiene para Claro, dar. hay cosas que es una decisión. Yo puedo estar muy triste, depresivo o algo, pero si veo a otro ser, le puedo sonreír, le Mm, puedo mandar bendiciones. Puede salir un poco forzada la sonrisa, pero de alguna forma, de que se puede, se puede. mm. No vamos a profundizar mucho en esto, lo quería más presentar porque más adelante vamos a hablar de la cualidad divina vinculada a Malhut, pero en el árbol de la vida cada una de las esferas está asociada a algo llamado un nombre de Dios o una cualidad, una característica de Dios. Es algo muy parecido que pasa con diferentes esquemas. Por ejemplo, cuando hablamos de la rueda zodiacal, las virtudes de todos los zodiacos también son 12 cualidades de lo divino, y las 12 cualidades de lo divino crearía como esta gran divinidad. Pasa lo mismo con el árbol de la vida, están asociados a estos nombres salen en la Torá original, el libro en hebreo. Y una de las cosas que a mí me voló de la cabeza de la Cábala, yo obviamente estudié el catolicismo original, una Biblia traducida, una perspectiva de la Biblia así como demasiado atroz, que obviamente me hizo ser atea muy temprana, a muy temprana edad yo como ya todo esto es falso. Y una vez con esta sabiduría más profunda y la perspectiva de la Biblia desde este lugar, me voló la cabeza, decir como, hablaban como de no, es que hay un Dios y de repente yo veo una Biblia donde salen múltiples nombres de Dios y de alguna forma empieza a calzarme el hecho de que si bien todos son parte de una unidad que es Or Ein Sof, todos son expresiones de lo mismo, de la unidad de la luz, pero alguien igual podría decir que hay muchos dioses, porque están aquí estas distintas expresiones de la luz. Claro, literalmente Elohim significa dioses. Entonces, para hacerlo más explícito todavía, hay una palabra en plural que se puede traducir como dioses. Y es muy curioso porque la Biblia traducida va a decir Dios, 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 Dios cada vez que se mencionen cualquiera de estos nombres. Hoy sí, el Bereshit, el Génesis, y solo dice, y Dios, y yo como, ¿cuál Dios? ¿Cuál? Elohim, Adonai, Shaddai. Yo dije, Babhei, por favor, Claro. menciónamelo, porque cada uno es Entonces, distinto. La cualidad. todos son con cualidades distintas, eh, por decirlo de alguna forma, trabajos distintos. Creo que suena pésimo, pero son parte de la misma divinidad, son parte de la misma conciencia, con todos sus ángeles, arcángeles, los senderos, está todo unificado así, pero son cualidades distintas y es importante
Ujú. conocer el nombre y a qué se debe y qué hace. Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de Elohim y tomo los números de cada letra, porque cada letra es un valor numérico también, y lo sumo, me va a dar el mismo valor numérico que otra palabra. Cuando las palabras tienen el mismo valor numérico, se dice que hay una conexión. Son sinónimos o pueden incluso ser antónimos, pero hay una relación directa. Entonces, Elohim tiene el mismo valor numérico que Hateva, que es la naturaleza. ¿Es Jateba o Ateba? Ateva, yo le digo Ja para que se marque mal la Hei, porque es Ah, pero tiene una la, G al principio. porque Ah, la, ja, la. la Hei demarca la Es naturaleza. Ateba y es con G al final. No, la Hei es la. No, y al final, Ateba, tiene La G al final. naturaleza es Teva, Ah, Teba. sí, es Teva. Y la A Ah, es una Hei que significa la. sí, ya perfecto. Entonces le voy a escribir así. Ah, quedó pegado igual. Jateba. Sí, La naturaleza, ya perfecto. la naturaleza. Entonces, no es lo mismo hablar de Dios en general que hablar de la naturaleza. Entonces, ya estamos hablando de una característica particular. Y como dice la Marrinchen, hablas no de naturaleza entendido como árboles, flores, que sí, sino que hablas de la naturaleza de la realidad, sino de las leyes naturales. Claro, entonces si uno mira en el bosque, le va a llamar naturaleza a lo que hay en el bosque. Pero naturaleza también incluye los astros y todo lo que está configurado en el espacio para que exista ese bosque. Y eso incluye el sol, la luna, también los zodiacos. Todos participan en la inteligencia, en los arquetipos de inteligencia, etcétera. Como la naturaleza de los fenómenos. Claro. Y las leyes. Bueno, es una de las cosas que yo como que quería darle un hipercorazoncito a esta idea de que el monoteísmo y el politeísmo por fin pueden hacer el amor. Para mí, con esta perspectiva, al menos como que para mí, este aprendizaje me hizo integrar, como decía, ¿cómo puede ser que la mitad del planeta sea politeísta y la otra mitad del planeta monoteísta y no haya nadie que te pueda explicar que existan ambos y de alguna forma validar en qué sentido ambos tienen razón? Tiene que Claro, haber algo y esto para mí lo explica. claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El politeísmo realmente no existe. Claro. Porque si hay múltiples dioses, en realidad es un solo Dios con distintas facetas, con distintas caras. Es como decir el brazo, la mano derecha, la mano izquierda. Entonces las manos van a tener características diferentes porque tienen el pulgar para otro lado y pueden hacer cosas parecidas. Entonces, el politeísmo vendría siendo la confusión entre el ser completo, la mano, el pie, la nariz. Ujú. Entonces, el politeísta va a tender a adorar el corazón, por ejemplo. Hay mucha idolatría al sol. Muchas religiones se basaron en el sol. Y dicen, el sol es Dios. El agua es la diosa. No sé, y empiezan así como a inventar cosas. Pero no, todo va a ser una faceta de este mismo todo, Ujú. valga la Pero redundancia. al mismo tiempo pueden ser cualidades de la divinidad y por ende pueden ser como estas expresiones divinas, Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué es? que son, Son al final distintas facetas de una única divinidad. de alguna forma se entiende la confusión, a eso voy, quiero como que darle mucho amor Claro, entonces y unidad. el monoteísta va a tender a volverse al extremo, es decir, como yo tengo un solo Dios y yo no estudio sobre otras cualidades de Dios, y Claro, el politeísta va a decir, yo tengo muchos dioses y este es mi favorito. Entonces va todo al Dios del dinero, y yo, no, Dios del dinero, Dios del dinero. O me exacto. enfermé, ya, Dios de la curación, y, y van cambiando Ahí de están los Dios. dos extremos, perfecto. Y este esquema, de alguna forma, como hablábamos en un momento, te permite estar en este lugar de no dualidad o del camino del medio, que lo dije, pero no estaba en clase, sino que no se trata de, oye, aquí hay un extremo, aquí otro extremo, yo estoy justo en la mitad, eso no es el camino del medio, sino que tomo cualidades positivas de ambos extremos y creo algo nuevo, una conciencia más elevada de ese mismo concepto. Claro, entonces, si tienes tu Dios del dinero y tu Dios de la salud, al mismo tiempo vas a tener salud y dinero al mismo tiempo. Exacto, como estos que vamos a mencionar a continuación, que Entonces, son los de la todo. idea es conectar con todos a la vez. Entonces, acá hay 10 facetas, tenemos 10 deditos, conectamos con 10 cositas a la vez. No solamente con dos extremos, no solamente con izquierda y al medio derecha, no, 10 facetas, por lo bajo, más Las, los 22 senderos que les unen. las vamos estudiando de a poco
como dice Goslan, habla como de este concepto del collar de perlas. Primero vamos como conociendo cada una de las perlas, tomando cada una de las perlas y después armamos el collar. Claro, no es llegar y meterle las perlas al hilo y listo, ya hice el collar, no. Hay que conocer las perlas para saber en qué orden se ponen. Exactamente. Así que para brevemente mencionar todas las formas y cualidades mencionadas en en el árbol de la vida, primero tenemos el Ace of Or, que habíamos dicho que es esta cualidad más pura de la luz Es lo más cercano que existe en como una concepto referencia en concepto de palabras. para mencionar lo que es Dios. Ujú. Cualquier otra cosa van a ser solo facetas de este infinito. Y que pueden ser infinitas, pero es lo más abstracto que existe. La luz del vacío infinito. Ese es el nombre abstracto con el que se Ujú. refieren a Dios en la sabiduría ancestral. Bueno, en verdad, todas las formas de divinidad son inefables en todo caso, pero esta es la más inefable, si es que existe algo como eso. O sea, inefable, inefable se le atribuye a Ein Sof o Ein Sof en realidad, Ajá. está escrito al revés, Ah, ya. y a Yud-Heh Vav-Heh. Ay, ok, ok, Yud-Heh sí. Vav-Heh es el que explícitamente se dice que Existe, es un nombre sí. inefable. El Or Ein Sof se sabe que es lo totalmente inefable, como no se le llama nomás, así de esta forma, es como eso que está de allá para allá que es imposible de definir. Y a Keter se le define un poquito, que vendría siendo como una luz Dios. infinita, Ay. una emanación infinita, claro. Bueno, de verdad podrían morirnos en la media volada, pero solamente mencionémoslos para poder seguir avanzando. Entonces, en Keter tenemos la cualidad o el nombre de Dios Ejie, famoso de venir de Ejie Asher Ejie, que es la divinidad que se le acercó a Moshe. Claro, ACDG, KDG, no, no es eso. Entonces, cuando se Ejía, dice que Ajer, Moisés Ejía. habló con Dios, Claro, en la Biblia dice Dios. Moisés le dice, ¿y quién eres? Y él dice, llámame Ejía, Ayer, Ejía. Y es curioso porque después agrega, y al pueblo dile que soy Ejía. Como para el pueblo Ejía y para Moisés Ejía, Ayer, Ejía. Muy curioso y muchos secretos cabalísticos ahí que espero que Podríamos ir algún día. revisemos cuando lleguemos a Keter. Maravilloso. El nombre asociado con Jochma es Ya Yud Hei. ¿A ti te gusta el secretito de Ya? Sí, no sé por qué le pusiste Yud-Hei, Vav-Hei, Creo como que tú con me habías minúscula. dicho eso. O lo vi así Yo lo con pongo, Gosling, puede ser. Pero bueno, dices que esta Ya es como le dicen los Rastafari a Dios, ¿no? claro, exacto. Los Rastafari van a su iglesia, por decirlo de alguna forma, una iglesia muy bien sellada, Ujú. y se ponen a fumar caño como locos. No, no lo fuman, de hecho, lo prenden como incienso, Ajá, hacen mientras hacen saumerio todo su gigante. rito. Entonces quedan voladísimos rezándole a Yud-Hei. Y claro, tiene sentido porque conecta con la Jojma, que es como el mundo de la imaginación y la Sí, bola. y es una palabra que la hemos escuchado varias veces probablemente, sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, el nombre anterior es Aleph Hei, Yud Hei. Entonces, en el Hei ya está incluido el ya. Ujú. Está en nombres de ángeles y también está en una palabra que muchas personas han dicho en su vida, pero no tienen ni idea de lo que significa. Aleluya. 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 Jalelú es un nombre de Dios, uno de los 72 nombres de Dios, que es para expandir la conciencia y ya es ese nivel de conciencia. Es como que Aleluya significa que expandamos nuestra conciencia al nivel de la sabiduría y que nos metemos en la sabiduría. Toda esa bola. Básicamente, claro. ¡Aleluya! Está bueno, está bueno. Tenemos entonces Yehovijá. Luego en Gesed tenemos Aleph Lamen, nuestro famoso Aleph Lamen, Tu o el Yehovijá, Yud Jebají con las vocales de Elohim. Elohim. ¿Y por qué tienen un Ja al final? No, eso lo inventaste tú. ¿En serio? Entonces Yehoví, Debe ser porque el Yud Jebají
Le suelen decir igual Jehová. Entonces Jehová le pusiste la A al final, pero esas son las vocales Te de... prometo que lo saqué de alguna parte, pero después lo voy a revisar. Para la próxima clase prometo traer la fuente de donde lo saqué. La confusión está en que se suele decir que el nombre inefable Yud-Heh-Vav-Heh se pronuncia Jehová, pero es Mm, imposible porque es inefable. Entonces, quedó en la historia de que se dice Jehová, pero son vocales específicas que se utilizan con Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces, aquí hay vocales específicas que son de Elohim. Entonces, Elohim, entonces sería Yehovija, Yehovije, o claro. Yehovie, puede ser. Ah, porque es Aleph al final, o sea, no, lo, No, pues Mem es al Mem final, al porque final. es de la izquierda. Bueno, Continuamos. sí, eso es súper interesante e importante, que lo quería mencionar anteriormente. El hebreo se escribe de derecha a izquierda porque además sigue esta idea de que el árbol de la vida va de derecha a izquierda. Entonces decíamos que la energía va desde acá hasta acá porque está primero el lado de dar la bendición y luego recibir. Es Entonces súper es derecha a importante izquierda. porque en nuestra sociedad lo invertimos y eso realmente nos arruinó la vida. Lo Mm, invertimos. Los Primero está, imperios lo invirtieron, primero está la chiquillos. racionalidad, primero está el deseo de recibir y yo después doy. Claro, Primero estudio la carrera de medicina y yo después doy, si es que tengo. si es que me alcanza para dar. Después de ir al viajecito, comprarle la mansión y la operación a la esposa y a la hija, ahí recién veo si doy. Eso es horrible, niño. Es que es horrible lo que suelen hacer ¿Quiénes lo saben hacer? muchos personajes, Algunos, ok. bastantes. Entonces, efectivamente, en español vamos a tenerlo de izquierda a derecha y cuando lo quieran leer y cada vez que nosotros tengamos algo escrito en hebreo, va a estar de derecha a izquierda. Entonces, en GESE tenemos nuestro famoso Aleph Lamed, y digo famoso porque nosotros estudiamos meditaciones asociadas a esta divinidad, que es asociada a la bondad. Exacto, lo menciono absolutamente todos los días que estudiamos y meditamos. Exacto. Luego, asociado a la Geburah, tenemos el nombre Elohim, vinculado con el karma y las leyes de causa y efecto. Al centro tenemos Tiferet, que es justo la quinta dimensión, que es la del medio, y aquí está el nombre inefable, el nombre de los milagros, Yud-Heh Vav-Heh, que de hecho los judíos y ni siquiera lo mencionan Yud-Heh Vav-Heh, le dicen Yud-Keh Vav-Keh o Hashem, buscan distintas formas de decirle para no mencionarlo. No es porque esté prohibido, hay comunidad religiosa que dice como, Sí, no, está prohibido decir este nombre de Dios. No, no está prohibido, solo que literalmente cualquier nombre que pronuncies no va a poder realmente conceptualizarlo o nombrarlo, porque le vas a poner un nombre y ya no va a ser Yud-Heh Vav-Heh. claro, entonces pasó de ser el nombre que no se puede decir al nombre que está prohibido decir. No, no lo puedes decir y punto. No puedes. Aunque lo intentes, Por más que quieras, no lo aunque puedes quieras, pronunciar. Sí. no se puede. Y aquí está asociado a Tiferet, pero en realidad está asociado a todo el árbol de la vida. Así Ujú. que, ojo, no está limitado a la esfera Tiferet. Creo que la próxima clase vamos a hablar sobre eso. Eso lo hablaríamos en la clase de Tiferet, ¿no? Es que vamos a hablar de la G de arriba y la G de abajo la próxima clase cuando tenga que ver con Malkuth. Ah, qué Mira cómo interesante. soy. Así que con Netzach y Od tenemos Yud-Heh Vav-Heh Sebaot y Elohim Sebaot. ¿Qué significa Sebaot? Ejércitos. Ejércitos. Los ejércitos de Yud-Heh Vav-Heh y los ejércitos de Elohim. ¿Qué significa eso? Estaríamos hablando de todos los ángeles de la columna derecha y todos los ángeles de la columna izquierda. Entonces, algunos tienen tareas específicas, pero otras tareas específicas. Entonces, por ejemplo, Ángeles. los de Elohim suelen ser ángeles más enfocados en la justicia, por ejemplo, y los de la columna derecha suelen ser más dadores. Se habla de que hay como un juicio celeste cada vez que uno se va a dormir y van a haber abogados defensores y abogados acusadores. Entonces ahí están distintos ángeles de alguna forma
observando, juzgando, otro, de alguna forma observando otras facetas para defenderte, otras facetas para acusarte, etcétera. Comprendo. El nombre, la cualidad de la divinidad asociada con Yesod sería Shaddai o El Shaddai. Shaddai. El Shaddai sería Yud-Heh, o sea, el Gesed con, Mm, sí, no sabía. claro, ¿Y Shaddai tiene cuál es su característica? muy interesante, son muchas. Si Ya. analizamos el nombre, separas la Yud de Shed, Shed es demonio. Uva. Sí, entonces demonio y el árbol de la vida, ¡pum! Muerta a los demonios. Mm. Es interesante porque se crean muchos demonios en los cortocircuitos del Yesod. Especialmente en el Yesod. Pero lo vamos a hablar cuando hablemos de Yesod. Entonces ahí hay una característica. Otra característica es el valor numérico que tiene. Si tú sumas la Shin, que es 300, la Yud, que es 10, y la Dalet, que es 4, te da 314. Entonces esto lo asociamos a el número pi. Y es muy interesante, porque el número pi es muy fundamental en nuestra realidad. Y justo es parte de lo que llamamos el fundamento, Yesod. Entonces, muy, muy interesante. Yes. Y finalmente tenemos este nombre Adonai, que vamos a hablar más hoy día sobre este, y por eso lo quería mencionar, y está vinculado a lo más cotidiano, al reinado, a Malkut. Es como la divinidad de alguna forma más cercana, ¿cierto? Y se Yes. nombra mucho en la Torah original. Claro. Y es muy ad hoc. Entonces, si tú quieres tener una buena vida, de alguna forma, Adonai es quien de alguna forma lo va a proveer en esta dimensión. Ujú. Entonces, de alguna forma se busca las demás dimensiones por algo superior a tener buena vida. Exacto. Y invertí el árbol de la vida. Porque, y esto algo que mencionaste brevemente anteriormente y creo que es súper interesante, se dice, por ley de correspondencia, es una ley universal, que el mundo de abajo es un reflejo como espejo, lo que decías tú está como dado vuelta, invertido, es un reflejo o espejo del mundo de arriba o los mundos superiores. Entonces, lo que quería representar con este arbolito es entender que Keter, de alguna forma, en Keter están nuestras raíces del alma y Malhut vendría siendo como la frutita. Pero aquí es donde está ocurriendo toda la magia. O sea, si hay un problema aquí, esta frutita o no va a nacer, o no va a surgir, o se va a podrir, o va a estar chiquitita. Claro. Claro, entonces se dice que uno tiene frutos dulces cuando se vuelve una persona sabia que integró todos eh, estas virtudes. Mientras no se hayan integrado las virtudes, el fruto es amargo. Y es un poco lo que nos pasa en la vida. ¿Cómo es tu vida? Le vas a preguntar a una persona, oye, ¿cómo es tu vida? Y te va a decir, bien. O sea, esta forma para decir así como que en realidad la paso pésimo, pero bueno, le ponemos empeño. Tratamos de ser más agradecidos. Exacto. Así que un súper resumen visual de lo que habíamos hablado en la última sesión con respecto a este fractal o a esta forma en la que el árbol de la vida está en todas las cosas. Entonces, pareció a este concepto del árbol, donde las raíces son lo que realmente es la base del árbol y la fruta es solamente su expresión. También tenemos lo mismo en distintas formas. Entonces, esta idea del iceberg que es como que esto es lo que se ve, podríamos decir que esto es un 1%, pero realmente lo que está ahí es un 99%. Esto sería Malhut y esto sería todo el árbol de la vida. Claro, entonces, todo lo que tú le puedas preguntar a otro ser humano va a ser realmente mal justo. Ese 1%. La persona no va a saber nada profundo, no va a experimentar nada y tampoco te va a poder compartir nada, porque no hay palabras realmente para describir la profundidad. Entonces es muy curioso, porque estamos haciendo clases de esta profundidad y al mismo tiempo estamos diciendo que es imposible hablarle de esta profundidad. ¿Cómo es posible? Ubi. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que nosotros digamos van a ser pistas para ayudarles Y a para ayudarnos conectar. a nosotros. Claro, y de paso nos ayudamos a nosotros mismos para conectar con esa profundidad. Entonces la profundidad se experimenta.
Es imposible hablarla con conceptos, con palabritas, porque va a ser mucho más profundo. Es como un sueño. El sueño a duras penas uno lo puede explicar simplemente tratando de describir todo lo que vivió, Ujú. porque va a ser imposible replicarlo solo con palabras. Absolutamente. Entonces, esta misma proporción está muy similar a este concepto de la mente consciente y la mente inconsciente, que se dice que en el inconsciente está el subconsciente y el inconsciente. Entonces, todo lo que no tenemos acceso de forma instantánea o rápida, y lo mismo pasaría en el átomo, que también lo vimos. En este caso son mucho más grandes los porcentajes, no es 1%, 99, es como 0,01, 99,9. Materia, la materia es una especie de 1%, en verdad 0,01, y el vacío sería todo lo demás. Vamos. Lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, entonces Keter sería 100% luz, 0% vasija, y Malhut, lo que estamos reforzando ahora así, y todo el resto del árbol de la vida es una especie de embudo. Sí, quiero aclarar que esta imagen es referencial, no estamos hablando de cantidades exactas, sino que más bien una idea de cómo del infinito hay una especie de como transformador de energía para darlo al nivel exacto de lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos un 100% de energía para tener una buena vida. Al contrario, con 100% de energía nos quemamos. Nosotros tenemos al sol a varios kilómetros de distancia y tenemos un campo electromagnético que nos protege. Entonces, sin ese campo electromagnético, la luz del sol nos quemaría. Entonces, la luz hay que utilizarla en cantidades específicas. Como dice uno de mis maestros, Mario Sabán, no necesitamos más luz. En el mundo de la espiritualicidad, Bueno, sí el que te quedan ahí. inconsciente tiende a querer buscar luz y más luz y más luz y más experiencia. Y él dice que no, que hay que buscar más lente, más filtro. Entonces nosotros necesitamos unos buenos lentes con la espiritualidad. No tanto ir a buscar la luz, sino que de alguna forma ponernos un filtro para poder ver esa luz de manera más comprensible, para que realmente podamos extraer algo. Entonces no sacan nada con ser Albert Hoffman y haberte drogado con toneladas de LSD sin querer queriendo y haber tenido Mm, una experiencia de mugre desde el laboratorio hasta su casa en bicicleta. ¿Por qué? un infierno. Porque el tipo vivió un infierno, básicamente, era un súper científico, entonces todo fue muy terrorífico. No logró realmente tener una experiencia en la que él pudo profundizar. Después tuvo otras, por supuesto, y Mm. pudo profundizar aún más esa experiencia y escribió libros geniales. Pero esa primera experiencia no le sirvió. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Como no tienen buenos filtros, buenos lentes de luz, le llega la luz de fondo y quedan encandilados. Quizás eso suena ahí y es molesto. Qué interesante, o sea, la luz siempre está ahí y el hecho de que no podamos verla es el sesgo, que no estemos experimentándola aquí y ahora y ahora y ahora. Claro, y en ese no verla y querer ir a buscarla, hay que tener buenos lentes de luz porque uno se va a dimensiones donde la luz te puede cegar. Y esa cegar se puede manifestar como locura incluso, ¿Mm? que es lo que le pasa a muchas personas que tienen muy buena conexión con la luz pero tienen pésimo lente. Entonces después se les puede meter cualquier idea en la cabeza y van a ir así, pero pasan en banda, porque están muy acostumbrados solamente a sentir, que de alguna forma es la manera en la que uno experimenta la luz. Si tú quieres meditar y experimentar la luz y vas con mucha cosa craneal, mucho Mm, pensamiento, no lo vas a poder hacer, tu mente te va a bloquear. Entonces estas personas tienen muy poquita mente por naturaleza y eso les ayuda a conectar. Pero al mismo tiempo, con tan poquita mente y con tanta conexión, terminan siendo locos, pensando cosas que no son, sintiendo cosas que no son y actuando de formas que no debiesen actuar. claro, quizás suena como muy peyorativo, loco, pero se entiende que puede ser, que es un extremo. Pero para la mayoría de las personas que tienen una buena conexión espiritual y que no tienen la teoría, con lo que yo me he topado muy a menudo, sobre todo con mujeres, o sea, las mujeres una capacidad, yo soy hipnoterapeuta y en mis sesiones de hipnoterapia, wow, veo este tremendo poder espiritual, pero finalmente hablo con estas mujeres y tienen una increíble conexión, pero no entienden nada. Me dicen, no lo entiendo la verdad, no sé de qué se trata, y yo que he estudiado mucho, le voy dando conceptos o ideas. Ah, sí.
me hace sentido esto, pero no hay, po. Tú puedes tener la experiencia directa, pero no entender finalmente nada. Sí, yo creo que sí es peyorativo, porque esa es la buena experiencia con estas personas, cuando te logran decir algo que no tienen ni idea de lo que te están diciendo y tú logras de alguna forma captar lo que están diciendo y sacarle provecho. Pero sí es peyorativo porque la mayoría de estas personas van a estar diciendo cosas que incluso pueden ser dañinas para las personas, haciendo canalizaciones, hablando a las personas de cosas que no son, que solamente la hacen sentir mal Ujú. porque está su ego entre medio y miles de criaturas de todo tipo de planos que tratan de hacer influencia. Entonces, Claro. sí es peyorativo solo tener conexión. Es de alguna forma el peor escenario, porque muchas de esas personas literalmente se les meten cosas en la cabeza y terminan asesinando y haciendo aberrosidades. ¿Cómo es posible que esas personas lleguen a hacer eso? Justamente por eso, mucho canal, mucha conexión y Ujú, después no saben qué se les metió. Yo tengo una vasta experiencia con este tipo de personas que han sido mis amistades muy cercanas y he visto cómo de repente están poseídos y cosas así. Pues la ciencia va a decir que tienen bipolaridad, esquizofrenia y cosas por el estilo. Le voy a poner nombres, pero básicamente es que la persona dejó de ser la persona y algo se le metió. Y lo que coincide es que son personas con mucha conexión espiritual y cero disciplina. Muy poca disciplina. Son personas que caen en las drogas con facilidad y les cuesta infinitos mundos salir porque no tienen esa característica desarrollada. ujú. Y lo bueno de que estamos aquí, de las clases, que además que nosotros vamos a aprender, podemos apoyar a esas personas que conocemos que no estudian para que tengan Exacto, nos disciplina. apoyamos. O sea, si somos más personas es mucho más fácil tener disciplina. Si nunca nos conectamos a clase es fácil perderse los laureles. Y luego quejarse de que están teniendo una mala vida, que no, que mucho rigor. Ujú. Pero claro, se separan. Pero si estamos todos juntos nos motivamos, como las personas del gimnasio, como ya están todos, ¡wow! ¡Wow! Y todos empiezan están todos cansados, pero igual siguen. Excelente. Es lo mismo Eh, pero en el gimnasio espiritual. este es nuestro gimnasio espiritual, que estamos todos así, ah, pero Ah, exacto. excelente. Creo que me gustaría escuchar tu perspectiva. Creo que obviamente breve ya tenemos que empezar a cerrar la sesión teórica y luego vamos a pasar a las preguntas y respuestas y finalmente hacer la meditación en conjunto. Así que quienes estén viendo esta grabación en YouTube, nosotros hacemos esto en Zoom, en vivo. Si quiere participar de las clases en vivo en Zoom, vaya al link de la descripción. El curso es abierto. Usted pone ahí clic en paga lo que quiera. Usted realmente paga lo que quiera de cero a infinito y puede ingresar al Zoom para estar con nosotros en vivo los domingos. No se pierda la experiencia porque es un conjunto. Tienen que hacerlo. Es su deber como ser humano en este planeta, venir a esta clase y conectarse en vivo, poner la camarita, dar presencia por su propio bien y el de todos los seres. Todos los seres. Y en honor al libre albedrío hagan lo que quieran, pero no, vengan acá a las clases, conéctense, ya saben, sean responsables con su existencia, porque esto es libre, pero no quiere decir que sea de valor cero, no, el valor es infinito. Y la única forma real de poder aprovecharlo al máximo es ser perseverante, en venir en grupo a conectarse, por estar por separado es muy cómodo. No, no estar físicamente, no vernos puede ser más cómodo, pero es importante que nos veamos, es importante que conectemos. No solamente leer palabritas, escuchar palabritas, no, hay un trabajo más importante que hacer. Y el crecimiento espiritual es incómodo, Exacto, y es súper difícil, es lo más difícil que existe realmente. Y es lo, al mismo tiempo, porque es tan intangible además, claro, pero al mismo tiempo es lo que más nos va a dar, a o llenar. lo único que nos va a dar realmente. En todo caso, es lo único que nos llena. Sí, todas las demás cosas puede que sirvan. Entonces yo me esfuerzo mucho por trabajar para ganarme unos billetes, esos se van a ir, esos billetes. Pero yo si vengo acá y estudio, voy a tener energía de billete y luego me van a llegar billetes constantemente sin esfuerzo. Esa es una explicación capitalista Un de cómo incentivo. puede funcionar la espiritualidad. Y la prueba está aquí presente ante ustedes. Este ser lleva más de una década enseñando y
el dinero fluye, ¿no? Qué bruto que hoy que esté cero iluminado y que cuántos multimillones y le sobran. Nunca tanto, pero sí da para vivir, vivir bien, que nunca falte nada. Nunca le ha faltado un pellet a mi gato. Ah. Entonces, funciona. Bueno, y en comunidad también es más potente, por eso siempre invitamos a la Claro. comunidad a que nos unamos, porque así vamos haciendo fuerza y nos apoyamos entre todos y Es así. más potente y será aún más potente y cada vez más potente. Cada vez vamos a ver más milagros y maravillas. Yo ya he visto muchísimos. O sea, nosotros acá hemos hecho meditación en clase y luego vemos resultados de cosas que la gente diría, no, esto es imposible. Ujú, Pero no puedo creer que haya pasado esto que he meditado. Y sí, pasaron. así mismo. ¿Estás Como viendo un poquito la clase? destinados, como profecía, como le llamamos. Pero una profecía autocumplida. Claro, una profecía autocumplida y una profecía autocumplida beneficiosa, no de esas profecías autocumplidas de mierda que a veces nosotros Pero tenemos. no, no el tipo de profecía autocumplida popular que se Claro, ganó. como la maldición que uno mismo se lanzó. Vamos, entonces vamos cerrando. Me dejar moretón. Mentira, dame tu piel. Entonces, cuéntame que se escucha. Podría ser para mí, y por eso te lo pregunto. Puse mi pregunta personal aquí. Para mí podría sentirse un poco frustrante como, ya, vivimos en este mundo de Malhut del 1%, de mente consciente. Todo está tan pequeño, tan... Es la sombra, es una experiencia hueca, lo que hablábamos la última vez, que como, ¿cuál es el propósito de este 1%? ¿Qué sentido tiene que estemos encarnados en un cuerpo lleno de limitaciones y con tantas dificultades? Y con todas estas reglas limitantes, ¿para qué existe la limitación? Por la misma razón que en un videojuego existen las dificultades, existe el jefe que el que te mata de un golpe y tú quedas así como "Oh", para vencerlo. Ok. Entonces, el destino de este mundo es transformarse en un recipiente de la luz, finalmente. Entonces lo que vamos a hacer es traer el mundo espiritual a este mundo, como una especie de sueño consciente, en el cual tu imaginación se hace realidad. ¿Y por qué no llega y sucede así? Porque hay reglas para que no nos vayamos al chancho, porque claro, es fácil que uno en un sueño se pone a, no sé, a tirar bombas y hacer cualquier estupidez, porque Cosas que es pasan en este mundo. un sueño. ¿Y qué pasan en este mundo? Exacto. Entonces, para que no pasen así al instante, de alguna forma este mundo es un simulador que nos permite llegar a eso otro, pero con el aprendizaje. Entonces, una vez que ya te han dado duro en la vida, después tú ya no quieres hacerle daño a nadie. Ya te hicieron suficiente daño para entender que no es bueno hacer daño, ya no queremos daño, entonces dejamos de hacer daño. Dejamos de tirar bombas. Bueno, todavía pareciera que no termina esa parte en la humanidad, pero ya vamos a acabar con eso pronto. Ese es el destino. Sí, El destino es el definitivamente. final de la El violencia final de y la de la violencia, el inconsciencia. final de las estupideces que nos generan un karma negativo. Porque todos queremos felicidad, todos queremos paz, pero no estamos cultivando la felicidad y la paz. Inconscientemente no lo estamos haciendo y a veces incluso un poco consciente, pero nos queremos hacer los tontos porque es más cómodo. Entonces, Ujú, algo que siempre digo, siempre incluyo, por ejemplo, cosas tan simples que tienen que ver con Malhood como comprar ciertos productos. Es súper fácil ir, pasar la platita y recibir el producto, pero ese producto, ¿cómo fue hecho? ¿de dónde ¿Cuántos viene? seres tuvieron que sufrir para que ese producto estuviera listo en tu mano y tú lo pudieses consumir? Entonces, si hay sufrimiento y tú pagaste por eso, eres cómplice. Por tanto, el mal karma de esa empresa malévola se traspasa a ti. Entonces, si queremos ir generando mejor karma, ir purificando, uno debe preocuparse de saber a quién le está dando dinero, o a veces incluso para quién trabajo. Entonces, si por ese motivo en este momento estoy trabajando para una empresa corrupta, tengo que no necesariamente dejar el trabajo inmediatamente, sino que ya ir buscando el En el siguiente camino trabajo de dejarlo. definitivamente, porque o si no te va a generar mal karma. Si trabajas en una minera que está destruyendo ecosistemas, eres parte de la destrucción de ecosistemas.
y eso te genera un tremendo mal karma. La sabiduría budista. Incluso peor karma que al empresario, porque el empresario puede ser coherentemente malvado. Entonces un empresario puede ser Mm. malvado así, pero con ganas y le da lo Puede ser mismo muy destruir, confuso. destruir el ecosistema, pero la persona que se considera buena y trabaja para el malvado está en incoherencia, lo cual es aún peor. Desde la Kabbalah es así, podríamos explicarlo quizás en otro momento con más profundidad, que creo que eso es algo profundo y es como complejo de entender. ¡Tup! Tengo tu nariz. Pero efectivamente desde la eh, sabiduría budista se dice, las cosas físicas, ese elemento que compraste se va a acabar y no te lo llevas a ninguna parte, pero el karma desde la sabiduría budista sí te lo llevas y es algo que permanece y perdura. Perfecto, Entonces, continuemos, vamos cerrando. pero quiero terminar con esta idea, pues cielo. Ujú. Ay, no, que estamos hablando. Así que lo que pasa es que siento que tú dices que te dijeron mal karma, y no sé si de verdad a veces logramos entender realmente como dentro de nuestro mundo, de nuestra cosmovisión, comprender el peso de eso. Yo me quedo con que quieres que lo expliquemos en otra clase, porque hay que profundizarlo. No vamos, no hay nada que podamos decir ahora que pueda profundizar y aclarar algo de eso brevemente. Creo que igual lo hice. Así que eso, más adelante entonces vamos a la próxima sesión, vamos a hablar explícitamente, ¿verdad?, de este mundo de Malhut, sus características, sus correspondencias. Vamos a mencionar, vamos a hablar más en profundidad sobre su cualidad divina, su nombre de Dios Adonai, todos los secretos que eso significa. Nos habla sobre de qué se trata esta realidad y vamos a seguir profundizando, ¿verdad?, el concepto de juicio karma, las claves de la reparación del tikkun, y vamos a introducir el camino bíblico para recibir bendiciones y salvarnos de cualquier catástrofe. Y ahí vamos entonces a profundizar mucho en lo que habíamos mencionado anteriormente, de cómo funciona este plano y cómo finalmente liberarnos. Así que dejamos esa invitación al final. Por favor, únete a la comunidad para participar de la sesión de preguntas y respuestas que viene a continuación. Las personas que lo ven en YouTube diferido se lo van a perder, no queda grabada. Y además a la meditación en vivo que realizamos al final en comunidad, Por el bien de todos los seres. por el bien de todos los seres. Muy bien. Shalom, shalom. Muchísimas gracias por la presencia. Todos los datos están en la descripción del video y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Besos, abrazos, bendiciones.